Sean bienvenidos y bienvenidas a El Mundo Ahora de France 24. Soy Juan Pupieles y es un placer estar con ustedes para repasar los principales hechos del día. Vamos con nuestros titulares. Nuevo altibajo en la tregua en Gaza. Hamas asegura que va a respetar lo pactado con Israel y liberará a 13 rehenes este sábado. Sin embargo, el grupo palestino dice rechazar el lenguaje de amenazas e intimidaciones por parte de Israel y Estados Unidos. Siguen las reacciones a la llamada de Donald Trump a Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania. El presidente Zelensky asegura que primero se debe detener a Putin antes de negociar. Los aliados europeos de Kiev reiteran que Ucrania debe participar en cualquier negociación. Al menos 28 heridos deja un atropellamiento masivo en Múnich, Alemania. El presunto autor es un solicitante de asilo de Afganistán. El incidente llega a la víspera de la conferencia de seguridad y a 10 días de las elecciones legislativas. El grupo islamista palestino Hamas anunció que finalmente liberará a 3 secuestrados israelíes este sábado, tal y como estaba pactado en el vigente alto el fuego. De esta forma, Hamas parece haber cedido a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al gobierno israelí, que prometían reanudar intensamente la guerra si no se continuaba con las liberaciones previstas en el acuerdo. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Hamas dice que está dispuesto a seguir adelante con el alto el fuego en Gaza y se comprometió con la liberación de nuevos rehenes israelíes prevista para el sábado a cambio de la liberación de prisioneros palestinos. No estamos interesados en el colapso del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y estamos interesados en su implementación y en garantizar que los ocupantes lo respeten plenamente. Además de 5 tailandeses, el grupo islamista palestino ya ha liberado a 16 rehenes israelíes y binacionales durante la primera fase de la inestable tregua con Israel, que prevé la liberación gradual de 33 rehenes. Pero el pasado lunes Hamas había anunciado la suspensión de la liberación de rehenes tras profundos desacuerdos con Israel y Estados Unidos en la mesa de negociación en Qatar. En respuesta, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó a la Franja de Gaza. En lo que a mí respecta, si no han devuelto a todos los rehenes antes del sábado a las 12, que creo que es un momento apropiado, yo diría que hay que cancelarlo, y se cancelan todas las apuestas y que se desate el infierno. El gobierno israelí se ha sumado a las advertencias de su principal socio militar. El acuerdo deja claro que los terroristas de Hamas deben liberar el sábado a 3 rehenes vivos. Si Hamas no regresa a nuestros secuestrados el sábado al mediodía, el alto el fuego termina. Reanudamos e intensificamos la guerra hasta la derrota total de Hamas. Estados Unidos e Israel planean desalojar y reubicar a todos los palestinos de la Franja de Gaza luego del fin de la guerra y no quieren permitir que Hamas vuelva a gobernar en el enclave. 2 líneas rojas para el grupo islamista. Reacciones encontradas ha generado el anuncio de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, anunciado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamara a sus pares Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Esto ocurre cuando los ministros de defensa de la OTAN se reúnen en Bélgica en un encuentro clave para el futuro de la guerra. Informe de Manuel Acano. Aireadas reacciones a la llamada telefónica entre Trump y Putin, en la que el presidente estadounidense afirmó haber llegado a un acuerdo con su homólogo para que ambos países inicien negociaciones de inmediato sobre el fin de la guerra en Ucrania. Unas declaraciones que Kiev recibió con desconfianza. Es importante que todo no salga según el plan de Putin, en el que quiere hacer todo lo posible para que sus negociaciones sean bilaterales entre él y los Estados Unidos de América. Nosotros, como país soberano, simplemente no podremos aceptar ningún acuerdo sin nosotros. La posición de Zelensky está alineada con la perspectiva de los principales líderes europeos, que este jueves rechazaron en bloque unas negociaciones que excluyan a la Unión Europea y a Reino Unido. Londres criticó las que catalogó de concesiones hechas por el presidente de Estados Unidos. Y la jefa de la diplomacia del bloque aseguró que Trump estaba apelando a una mala táctica. Es necesario que Europa y Ucrania también implementen el acuerdo. Así que sin nosotros en la mesa, ya saben, pueden ponerse de acuerdo sobre lo que quieran, pero simplemente fracasarán porque no se implementará.
La perspectiva de Rusia es otra. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que la llamada telefónica fue una discusión entre partes educadas. Probablemente muchos en Occidente, empezando por los dirigentes de la Unión Europea, se quedaron atónitos cuando se produjo una conversación normal y elemental entre dos personas educadas, que no dejan de lado sus diferencias, que son muchas, sino que entienden perfectamente que la política consiste en sentarse a hablar y buscar puntos en común. Medios locales dijeron que el Kremlin no descarta nuevos contactos telefónicos entre Putin y Trump, antes del encuentro cara a cara de los líderes. En las calles, los ucranianos reaccionaron a las conversaciones entre Trump y Putin para iniciar esas negociaciones y finalizar la guerra en Ucrania. Algunos se sienten traicionados, mientras que en Moscú hay optimismo en las calles. El informe lo tiene Hugo Caro Jiménez. Amargura y decepción en las calles ucranianas tras la llamada de Donald Trump y Vladimir Putin. El miércoles el presidente estadounidense y su homólogo ruso conversaron telefónicamente y, de acuerdo a Trump, acordaron iniciar negociaciones para ponerle fin a la guerra en Ucrania, próxima a llegar a su tercer aniversario. Tras la llamada, en la que no participó Volodymyr Zelensky, los ucranianos creen que su país ha sido traicionado. Es una decisión muy sorprendente de Trump, muy extraña. No quiero ver todo negro, como dicen, pero parece que Ucrania ha sido traicionada. En lo que se dice ahora, en toda la retórica, no veo nada bueno para Ucrania. Es muy triste. Trump no es el mismo tipo de hombre que Biden, pero por otro lado puede presionar a la gente. Algunos dicen que puede tener planes alternativos. Esos planes no beneficiarán a Ucrania. El tipo de Ucrania que nos gustaría tener. Del otro lado, en Rusia, las personas se muestran optimistas a pesar de que reconocen que las negociaciones tomarían tiempo. Creo que todas estas negociaciones se alargarán. Habrán conversaciones largas durante mucho tiempo, porque la guerra es dinero y no es tan simple. Nuestro presidente tiene mucha experiencia y creo que podrá encontrar las palabras y los medios que interesen a todos y que todo ello conduzca finalmente a la paz deseada. El presidente ucraniano ha subrayado que tanto Ucrania como Europa deben participar en las negociaciones y que no aceptará ningún acuerdo entre Rusia y Estados Unidos sin el aval de su país. Vamos a Alemania, donde al menos 28 personas, entre ellas varios niños, resultaron heridas atropelladas por un vehículo en medio de una manifestación organizada en Múnich este jueves. El sospechoso es un afgano solicitante de asilo y fue detenido por la policía. Esto ocurre en medio de fuertes debates sobre la inmigración y la seguridad durante la campaña de las elecciones legislativas del próximo 23 de febrero. Nos amplía Maxim Pluviné. Un ataque en plena campaña electoral. Un joven afgano solicitante de asilo fue detenido el jueves en Múnich como sospechoso de herir a más de una veintena de personas al atropellar a una multitud con su vehículo, un acto calificado por las autoridades alemanas de probable atentado. Tenemos estándares muy altos de seguridad. En cuanto a la protección de la Conferencia de Seguridad de Múnich, estamos desplegando 5.000 agentes para que Múnich sea más segura. Los participantes en las reuniones que se están celebrando van a estar protegidos aquí. Los participantes en la Conferencia de Seguridad de Múnich estarán protegidos. Por eso tenemos tantos agentes de servicio. La protección al 100% no existe, como hemos vuelto a comprobar hoy. El incidente se produce en plena campaña para las elecciones legislativas, dominadas por los temas de la inmigración y la inseguridad, y en las que la extrema derecha podría duplicar sus resultados de 2021. El canciller alemán afirmó que, de ser condenado, el solicitante de asilo podría ser expulsado hacia su país de origen. Para mí es muy importante transmitir el mensaje de que quien cometa delitos en Alemania no solo será castigado severamente y enviado a prisión, también deben contar con que no podrán continuar su estancia en Alemania, y eso también se aplica a los países donde es muy difícil repatriar a alguien. Por eso el gobierno que dirijo ha conseguido reanudar y llevar a cabo repatriaciones a Afganistán, a pesar de la falta de relaciones diplomáticas. El jueves comienza el juicio de otro afgano procesado por un ataque con arma blanca en el oeste de Alemania.
En otro caso, en Solingen, un apuñalamiento atribuido a un sirio costó la vida a 3 personas el verano pasado. Y otro evento similar también fue reportado, presuntamente a manos de un afgano en situación irregular con problemas psiquiátricos. Este último dejó 2 muertos en Baviera. Seguimos en Europa, pasamos a Bélgica, en donde decenas de miles de personas marcharon por las calles de Bruselas en rechazo a recientes medidas de austeridad anunciadas por el nuevo gobierno. Se manifiestan contra los planes del premier Bart de Wever, que asumió el cargo el 3 de febrero. Su administración busca retrasar la edad para jubilarse y reducir el número de funcionarios, entre otras medidas. El Ejecutivo mantiene que debe tomar medidas para combatir la gran deuda que acumula. Trabajo en telecomunicaciones y normalmente me permitirían retirarme dentro de 3 años. Puedo olvidarme de eso ahora. Mis colegas y yo trabajamos en el cuidado a domicilio. Queremos jubilarnos antes y no sacrificar los salarios. Eso es muy importante para nosotros. El presidente panameño José Raúl Mulino anunció este jueves que ya llegó al territorio centroamericano el primer contingente de 119 personas deportadas desde Estados Unidos para ahora ser trasladados a sus países de origen. De acuerdo con el mandatario, este grupo cuenta con las más diversas nacionalidades y serán ahora repatriados en vuelos pagados por la Unión Americana. Este hecho llega 2 semanas después del encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien hubo fricciones en torno al cruce de barcos estadounidenses por el canal. Actualizamos la información respecto a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador de este pasado domingo. Ya se han escrutado el 99,42% de las actas. El presidente y candidato Daniel Noboa lidera ligeramente la contienda con el 44,5% de los votos frente al 44% de la correísta Luisa González. Se trata de una ventaja de apenas 15.936 votos. La segunda vuelta está prevista para el 13 de abril y tanto Noboa como González han expresado desconfianza respecto a los resultados. Pasamos a Argentina, donde el oficialismo promueve una ley que impediría una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández. Se trata de un proyecto que inhabilita a aquellos que tengan una condena ratificada en segunda instancia por delitos de corrupción. El texto fue aprobado en la Cámara de Diputados por 114 votos a favor y 98 en contra. Ahora la norma debe recibir el visto bueno del Senado, en donde se muestra más complicado su luz verde, dado que el peronismo cuenta con 34 de los 72 escaños. En el este de la República Democrática del Congo, los combatientes rebeldes del M23, con respaldo de Ruanda, continúan expandiendo su control en la región tras la toma de Goma, la capital de Kivu del Norte, a finales de enero, y ahora avanzan hacia Bukavu, la capital de la vecina Kivu del Sur. Están a solo unas decenas de kilómetros, pero el gobernador de la provincia asegura que están preparados. Nos amplía Amal Benotman. En Bukavu, capital de Kivu del Sur, las banderas de República Democrática del Congo siguen ondeando en la plaza central, pero la tensión está en el aire. Los combatientes del grupo armado M23, respaldados por tropas ruandesas, avanzan. Y muchos temen que Bukavu corra la misma suerte que Goma, la capital de Kivu del Norte, tomada por la milicia hace apenas unas semanas. Los rebeldes ya están a solo unas decenas de kilómetros. Las autoridades locales aseguran estar preparadas. Nuestras fuerzas han sido reforzadas. Se ha entregado nuevo equipamiento y más tropas han sido desplegadas en la línea de frente. Ahora tenemos posiciones muy sólidas. La preparación no solo es militar. En los hospitales el temor es que si la violencia se intensifica, no den abasto con los heridos. Recibimos muchos pacientes. Estamos pidiendo donaciones de sangre para poder atender no solo a los heridos que llegan desde Kivu del Norte, sino también a los de aquí, en Kivu del Sur. Desde la toma de Goma a finales de enero, el M23 ha seguido avanzando desde el norte del lago Kivu hacia el sur. Si Bukavu cae, el grupo rebelde de Ruanda dominaría en todo el lago Kivu, una región rica en minerales estratégicos. La crisis será discutida este viernes por la Unión Africana en Addis Abeba, mientras la ONU insiste en la desescalada ante el riesgo de expansión regional. Pero hasta ahora la diplomacia no ha frenado la guerra. El este del país lleva más de 30 años sumido en la violencia. República Democrática del Congo acusa a Ruanda de saquear sus recursos. Ruanda lo niega y dice que combate grupos armados que amenazan su seguridad.
Ponemos fin a esta emisión, pero los invito a que se queden en esta pantalla y que también se informen a través de nuestro sitio web france24.com.